Dios les bendiga a todos. Qué bueno verles tempranito aquí y en números muy buenos, así que ha sido la acogida muy buena de venir a la escuela dominical temprano en la mañana. Hermanos, continuamos el estudio de Romanos, vamos a estar en el capítulo 14 y vamos a entrar entendiendo que la semana pasada les hablaba acerca de cómo y por qué Pablo hace esas reglas o expone o le dice a la iglesia cómo comportarse con otros. Y hoy en el capítulo 14 vamos a continuar, y más aún en el 14 es que vamos a confirmar lo que les explicaba la semana pasada. Y vuelvo a repetirlo, la idea es que es una iglesia que está creciendo, que se está levantando, que está siendo formada por personas de diferentes culturas, razas, paganos de otras religiones, de otros trasfondos religiosos. Hay esclavos, hay libres, gente de gobierno o no gobierno, hay soldados, hay de todo, es una mezcla. Y es la primera vez que se está viendo entonces que ya una religión, vamos a decir así, una doctrina espiritual religiosa, se está siendo formada por diferentes grupos. Cristo hace eso, ninguna otra lo ha hecho, pero Jesucristo lo hace porque dice el mismo Pablo que en la muerte, en su cruz, en la muerte de cruz, Jesús ¿qué hizo? Derribó todas las barreras, entiéndase, todas las costumbres, entiéndase que todas las fronteras, ¿qué hizo? Derribó todo lo que nos separaba como pueblo. Jesús lo hace. Y eso es que únicamente lo puede hacer ¿quién? Jesucristo. No es fácil trabajar con ¿quién? Con personas de diferentes trasfondos. Y vamos a ver que en el capítulo 14, Pablo continúa el tema, pero ahora va a elaborarlo, va a desarrollarlo un poquito más en específico. ¿Por qué yo digo todas estas cosas? ¿Bien? Y voy a pedirle a alguien que me lea versículos del 1 al 2. Romanos 14, versículo 1 al 2. Recibí a débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Exacto. Recibir al débil en la fe. ¿A qué usted cree que se debe el débil? ¿A qué se refiere Pablo acerca de el débil? ¿Débil en qué? Dice en la fe, pero ¿quién es alguien débil en la fe? ¿O qué es una persona débil en la fe? Nuevo creyente. ¿Ah? Nuevo creyente. Un nuevo creyente, ¿qué más? Inmaduro. Inmaduro, ¿qué más? ¿Algo más? Cuando te apartas. Alguien que se ha apartado y quizás vuelve. Puede ser todo eso. Pablo aquí lo que se quiere hablar, lo que se refiere, y tiene lo mismo, los dos lo han dicho muy bien, inmadurez, un nuevo creyente, alguien que está también apartado. Son aquellos, no es que tengan poca fe en Jesucristo, son aquellos que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, pero todavía no han crecido lo suficiente. Un nuevo creyente o alguien, como dice Rodolfo, que lleva tiempo en la fe, pero todavía no ha madurado en el conocimiento del Señor. Todavía tiene que estar muy arraigado ¿a qué? A costumbres viejas. Hermanos, este pueblo que se está levantando en Roma tiene muchos judíos que han aceptado a Jesucristo. Nacieron con esas costumbres, sobre todo por eso es que Pablo ahora habla de que de comer. Crecieron con esas costumbres, se las enseñaron por ojo, nariz y boca, día, en la mañana, mediodía y en la tarde, todos los años. ¿Usted cree que puede dejar esas costumbres en un día? No, va a tomar tiempo. Y eso es lo que quiere decir Pablo aquí. Tenemos que soportarnos los unos a los otros. Como dije la semana pasada, como terminamos la clase la semana pasada, pensemos en nosotros mismos. Jesús nos aceptó tal y como éramos. ¿Sí o no? ¿Quién de aquí tuvo que cambiar antes de venir a Jesucristo? Enrique. Mira, en la mañana lo estaba leyendo, entonces dice, cuando dice la parte esta, dice, recibir al débil en la fe. Entonces, ahí me quedé pensando, dice, recibir al débil en la fe. Entonces, cuando uno está a falta de fe, se lo tenemos que pedir al Señor mediante la oración, mediante su palabra, ¿verdad? Pero entró mi pregunta cuando dije, ¿y qué pasa si es una persona que se ha alejado, que se alejó de fe? Cuando te alejas de las cosas del Señor, pierdes el deseo de oración, pierdes el deseo de la palabra. Entonces, ahí cuando mi pregunta es, ¿cómo es que podemos actuar? ¿Qué es lo que se puede hacer en estos casos cuando la persona está a falta de fe, que no se está orando ni no se está leyendo? Claro, por eso, el débil en la fe, y lo que tú dices es cierto, sería más bien que se alejan del Señor, se apartan de la doctrina. Pero acá Pablo quiere decir que
creen en Jesucristo, pero todavía siguen arraigados a viejas costumbres. ¿Okay? Pablo quiere decir, no es que el fuerte en la fe, es que llega el momento que conoce totalmente más a Cristo y dice, ¿sabes qué? En Cristo yo soy libre ahora para hacer que muchas otras cosas más. Y a eso es que va Pablo. Lo que tú dices es cierto. El débil en la fe es también que todavía no se ha arraigado muy bien en el Señor y está que tras adelante y puede apartarse y regresar. Así que son dos cosas y ese punto que tú traes quizás lo tocamos más adelante, pero sí tiene que ver. Pero aquí Pablo se refiere, y lo sabemos por el siguiente versículo, de la comida. ¿Okay? Ese es el débil de la fe. ¿Por qué? Porque todavía ese débil de la fe está en Cristo, creyó en Jesucristo, pero si dice que, ¿sabes qué? Yo no voy a probar más carne de cerdo. ¿Por qué no? Porque eso es pecado. Entonces Pablo lo llama, Pablo no le dice que es un creyente chiquito, no. Le llama débil en la fe porque todavía no ha comprendido que lo grandioso que es la gracia de Jesucristo, que ahora si yo quiero, no es que Jesús me manda a comer carne de cerdo, si yo quiero, yo puedo comer carne de cerdo, ¿entendieron? Todavía no ha entendido que en Cristo, si yo quiero, me puedo poner pantalones, una mujer, hablando como mujer, si yo quiero, pero si no quiero, tampoco no me tengo por qué pantalones. Lo que quiere decir Pablo, si alguien quiere que mujeres, voy a hablar de mujeres o hombres, porque hay unas iglesias que castigan o llaman pecado que se dejan barba. ¿Okay? Si yo quiero dejarme la barba, muy bien. Y si no quiero, también está muy bien. ¿Por qué? Porque en Cristo tengo la libertad de usarla o no usarla. En Cristo las mujeres tienen libertad de cortarse el pelo o no cortarse el pelo. En Cristo las mujeres tienen libertad de ponerse ¿qué? Prendas o no ponerse joyas. Y maquillarse. Gracias, Juan. En Cristo tengo esa libertad. A eso es que Pablo llama débil, pero no es que crea poco en Jesús, es que todavía no ha creído bien, no se ha aferrado bien a esa fe. Claro, no está hablando que es alguien que se puede perder, no. Es alguien que todavía está arraigado a sus costumbres, a sus raíces, a sus tradiciones y todavía no las ha dejado. Pero no por ello nosotros vamos ahora a juzgarles, a señalarles y a decirles tú estás mal o tú estás en un error. Dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Ahí es que entendemos que la fe que se refiere a Pablo es que todavía esta persona dice, en Cristo tengo que seguir comiendo ¿qué? Legumbres. No voy a hacer ¿qué? Carnívoro, no voy a comer carne, voy a ser vegetariano. Y esa persona, la debilidad, no es que no cree en Jesucristo, aclaro, su debilidad es que todavía él se condena si él come carne. Ahí es que está su debilidad. Todavía no ha comprendido que en Cristo no es por obra la salvación. La salvación es por fe en Jesucristo. Punto. No es lo que dejo de hacer o lo que voy a hacer. Es simplemente por creer en Jesucristo. A eso es que va Pablo. Ese es el débil en la fe. ¿Está bien? Pero aquí no se está acusando. Así que no cuidado que no digamos, esos son los que a punto se van y se pierden. No. Han creído en Jesucristo y vamos a ver más adelante que Pablo lo va a aclarar. Duda, pregunta. ¿Estamos claros aquí, Enrique? ¿Viste? Pero lo que tú traes es cierto, pero más adelante Pablo habla de eso. En otras cartas, Pablo también habla de los débiles en la fe, pero también están las personas que están muy fácil que se pueden ir. Ahora, el punto que tú traes también es muy cierto. Hay personas que pueden venir a la iglesia, conocen a Jesucristo, pero siguen todavía más apegados a sus viejas costumbres que aceptar lo que Jesús le ofrece. Y pueden en un momento dado regresar a sus viejas costumbres. Conocemos muchas personas que han venido del Evangelio, que al cabo de 4, 5, 6, 8 meses regresan a su vieja religión, porque se sentían incómodos, no podían dejar que sus costumbres, su vieja religión. Pero quizás estas personas nunca tuvieron un verdadero encuentro con Jesús. Aquí son gente que tienen un buen encuentro con Jesús, pero sus costumbres les cuesta dejarlo. Dice Pablo, versículo 3, el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. Aquí vemos entonces que no tiene nada que ver con la salvación, es con conducta. ¿Conducta de quién? De los criticones. A eso es que va Pablo. No es la comida, es el juzgar, el criticar, el señalar. A eso es que va Pablo. Ese es el pecado.
Si quiere comer carne, pues que se coma toda la carne. No voy a tocar nunca más vegetales. Mi esposa estaría en contra de eso. Bueno, pues se morirá de una esclerosis terrible y tendrá las arterias tapadas. Bueno, pues es el problema de si quiere comer carne, pero eso no significa que nada, que si se salva o no se salva, no tiene nada que ver. En Cristo usted puede hacer lo que quiera en cuanto de comer, o como decía Wanda, el maquillaje, la ropa, muchas cosas. Si pelo largo, pelo corto, no sé. Pablo lo que dice es, no critiques, ¿ok? Dice, no menosprecies al que no come. Sí, porque es así. Porque entonces los miramos que de ojito, ¿verdad? De hábito, sí, los miramos y dicen, mira ese comido nada más que dejando tan buen bistec y ese comido nada más que hierba. Parece una vaca comiendo nada más que hierba. Empezamos a juzgar. Y el que está comiendo hierba dice, mira eso, comiendo carne, eso que es impuro. Se van a morir en el infierno por estar comiendo esas carnes que está prohibido. Pablo, fíjense en que señala que a los dos grupos, al que come como al que no come. Pablo dice, aquí el problema son que los dos grupos. Esos son los débiles. Y a la larga, el que critica, el que dice, yo en Cristo ahora puedo ¿qué? Comer también carne, pero si critica al que no come, si venimos a ver, también es un débil que en la fe, un inmaduro porque tampoco que ama a la otra persona. Aquí, así que los dos caen ¿qué? En la misma esfera de Pablo, de llevar esta palabra. Así que hermanos, hay que recibirlos. Tenemos que aceptar a las personas como son. ¿Cómo lo hacemos? De la manera en que tú y yo fuimos aceptados cuando vinimos a Jesucristo. Cada vez que viene alguien nuevo a la iglesia, alguien que se convierte, antes de criticar y de juzgar, piensa en ti mismo, ¿cómo me recibió Jesús a mí? ¿Quién de aquí era digno, de los que nos está viendo, quién era digno de recibir la gracia de Dios? ¿Quién de ustedes era digno de recibir la gracia de Dios? A Jesucristo, vamos. Rodolfo, que has estudiado mucho la gracia. ¿Quién tú crees que era digno de recibir la gracia? Ninguno. Nadie. Nadie. ¿Entienden, verdad que sí? No éramos dignos de recibir la gracia de Dios en ningún momento. No éramos ni siquiera dignos de que Jesús muriera en la cruz. No. Y sin embargo Jesús vino y nos pidió, cambien, hagan esto. Entonces yo vengo. Él no dijo eso. Dice Pablo que en la medida en que estábamos pecando, mientras pecábamos, estoy parafraseando Romanos también, mientras pecábamos, Jesús moría ¿qué? En la cruz del Calvario. Hay una traducción muy vieja que dice que el verbo que utiliza Pablo en algunas traducciones, parece que Pablo está refiriendo, mientras tú estás gozándote en tus pecados, mientras te estás divirtiendo en tus pasiones y pecados y lujuria, Jesús está muriendo por ti. Hasta ese extremo fue Dios. Porque ni siquiera nos detuvimos, por lo menos a reflexionar, oye, Jesús está muriendo por mí. No, ¿qué hacíamos? Recreándonos en nuestros pecados mientras Él ¿qué? Moría. ¿Eso es amor o no es amor? Eso es amor por nosotros. Y aún así, Él fue primero a la cruz. Entonces, cuando llega alguien a la iglesia, debo pensar la manera como Jesús me recibió a mí. Tal y como yo estaba. Así, cuando llega alguien nuevo a la iglesia, tenemos que recibirlo tal y como viene. No juzgar, no criticar. El versículo del 4 al 6 dice, miren el cuadro, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Parece que había crítica también que a los siervos, a los esclavos. Y criticaban, pero mira, ese esclavo anda mal, ese esclavo está haciendo lo que hace. No, este esclavo, hasta los esclavos estaban criticando. Dice, Pablo lo que está diciendo es, ¿qué le importa a usted si el siervo, el esclavo, está haciendo una manera maravillosa o este esclavo está haciendo un trabajo que es pésimo? No es problema tuyo. Pero si los dos han recibido a Jesucristo, Él dice que el Señor que los reciba a los dos por igual. Hermanos, lo que Pablo está hablando todo el capítulo 14, y es muy cierto y tiene que ver con nosotros hoy día. Cómo nosotros recibimos a los que vienen a las iglesias, cómo nos aceptamos. Y eso es bien importante, porque la visita que se siente en esa silla, si se queda o no en la iglesia, o sigue buscando al Señor o no,
quieran o no, yo sé que depende de él, pero influye también que los hermanos, influye mucho. Oh, sí. Veo a la hermana María haciendo sí, ¿verdad que sí? Sí, señor. Tiene una influencia grandísima. Cómo yo trato a esa persona que llegue de visita tiene mucho que ver. Porque lo primero que tenemos que mostrarle a esa persona es ¿qué? Amor. ¿Y cómo mostramos amor? ¿Cómo tratamos a los que estamos dentro? Claro, con nosotros mismos también. Hay que tratarnos con amor. No es como con una cara así como si nos debieran $1 millón. Claro. ¿Cómo tratamos a las demás personas? Practiquemos con nosotros aquí adentro, pero también cómo recibimos al que viene de afuera. Porque ya llega el momento en que nosotros mismos que nos conocemos y nos toleramos y ya nos amamos. Pero el nuevo que llega. Y Pablo aquí donde va es a lo que está llegando. Porque Pablo sabe que esta iglesia está creciendo. Y está ocurriendo estos problemas. Por eso Jesús en el capítulo 15 de Juan, 14 y 15 de Juan, al menos 3 veces, está hablando a sus discípulos a la obra que van a hacer el ministerio. Pero en 3 ocasiones le dice algo importante: ámense unos a otros. 3 veces. ¿Es importante o no eso? Y luego dice, y les doy y se lo digo como mandamiento: ámense unos a los otros. Es vital para que la iglesia se mueva y crezca. Tienen que amarse unos a otros. Por lo que Pablo está diciendo aquí. Porque van a venir de muchos sitios. Si no se aceptan, si no se aman, esto no prospera. Esto no avanza a ningún sitio. Llega una visita, como decía los otros días, pues si llega alguien con los brazos completamente tatuados y se sienta allá al frente, y con una pantalla aquí, ¿dejamos de dar la clase? Si usted no quiere estar en la clase, Miguel Cruz lo dice desde hoy, ahí se pueden marchar a otra clase, se van con Dani o con Tish, pero yo voy a dar la clase. Porque yo no soy Dios para decirle que él no puede estar aquí. Al contrario, esto se abre para que venga todo el mundo a recibir palabra de Dios. ¿Sí o no? Para eso estamos nosotros. ¿Acaso no se sentó Jesús con pecadores y publicanos y prostitutas? ¿Sí o no? ¿Acaso Jesús les decía, tienen que irse a bañarse primero, tienen que cambiarse de ropa, tienen que arrepentirse, entonces pueden cenar conmigo? ¿Eso dijo Jesús? No, eso decían los fariseos. Y ustedes saben lo que Jesús le dijo a los fariseos. Sí, una pregunta, Miguel. ¿Qué diferencia hay entonces entre uno que venga con un tatuaje, uno que venga con un arete, uno que venga con el pelo largo, y yo que maltrato los que están alrededor de mí? Claro. Y cuando salgo de aquí, lo que acabo en la casa, con la familia, ¿qué diferencia hay? ¿No? Ninguna. Ninguna. Y eso es un buen punto. A ver, y eso es lo que va Pablo. Juzgamos por las apariencias. Juzgamos por las apariencias. Gracias, Fernando, por buen punto. Podemos venir muy bien vestiditos, bien acicalados, con muchos perfumes y todo. Y parece que todo que andamos muy recto. Pero solo el cuarto suyo y su cama saben lo que está pasando en su casa. Y Dios, por supuesto. Gracias. ¿Sí? ¿Eso es a lo que tú te refieres? No sabemos. Y te voy a dar un ejemplo, muchos años. Ahí estaba en Puerto Rico. Que sí viene siendo lo mismo que la persona actual. Claro. O quizás estaban actuando peor que el que viene aquí de visita. Porque el que viene aquí, viene como el publicano, que fue a orar al Señor, sé propicio de mí. Más el que está en la iglesia, gracias Señor, porque no soy como ese tatuado que tiene pantalla ni nada de eso. El fariseo. Y así hay muchos. Y quien dio ese ejemplo fue quien. Jesús mismo, y no se refería a aquella época. Jesús hablaba de que en todas las épocas va a ocurrir. Siempre va a estar el religioso que se va a querer justificar por sí mismo. Pero ¿qué dijo Jesús? ¿A quién atendió Dios? Al que vino arrepentido de corazón. Hay que tener mucho cuidado. Decía que hace muchos años hubo una persona que tocaba en un trío, música, de trío de guitarra, y alababa y todo. Muy lindo, muy lindo. Un hombre que era ejemplo. Hasta que por fin salió la noticia de que la esposa no pudo más. Lo llevó a la policía. Él tocaba guitarra, pero también le daba a ella como punching bag. Hasta que un día no pudo con la cara ya toda hinchada. Y después habló y todo, y dijo, no, si eso eran años de golpe.
¿Y por qué no dijo nada, hermano? Y aquí voy al punto. Y abran los ojos y los oídos. ¿Por qué no dijo nada, hermano? Por guardar su testimonio. Ay, guardar su testimonio. A la primera que la tocaba, yo cogía la guitarra y se la rompía en la cara a él. Sí, señor. Porque hay que respetar a las damas. Y después van con la cara fresca a la iglesia a cantar coritos. Y qué lindo el hermano como canta. Y en la casa le daba como a pandereta. Así que, hermanos, son las apariencias. Pablo dice, no juzguen. Y cuidado en juzgar, cuidado con quien llegue aquí. Su apariencia dice, este muchacho debe estar bien mal. ¿Y tú, cómo estabas tú antes de Cristo? Quizás estabas peor que él. Quizás estábamos peor que él. Porque si usted piensa que anda mal porque está tatuado con pantalla y pelo largo, déjeme decirle que pruébeme aquí que eso es pecado, ahora en Cristo mucho menos, porque Jesús vino a buscar que lo que se había perdido, pues entonces, y vino a buscar, Él representa aquí igual que a todos nosotros. Así que Pablo está diciendo, no juzguemos, y en la iglesia, sobre todo cuando ya se han convertido, como decía la hermana Nerelia, cuando ya están en la iglesia, no estemos ahora criticando a unos o a otros. ¿Y por qué hace tal cosa? Y mira, y ahora se antojó, ahora no quiere comer más carne, y ahora quiere comer vegetales, pero ¿por qué? Pues si la Biblia no dice que está mal comer carne, mire, deje que no coma carne. El problema es cuando llegamos como los fariseos y empezamos a inventarnos nuevos mandamientos de Dios. Entonces, nosotros adoptamos ciertos estilos de vida para mí, pero entonces queremos que todos también que lo hagan. No porque yo crea que sea lo mejor, es porque yo necesito el apoyo de otro grupo mayor para que me hagan sentir que yo estoy bien, y el que no hace lo que yo hago, ese está mal. Eso es todo. Lo que estamos buscando es que simplemente un apoyo para agradarme a mí y sentirme, estoy haciendo lo correcto. Busquemos el apoyo de ¿quién? De la palabra de Dios. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Dice Pablo, versículo 5, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Ay, qué día tan lindo este. Yo no sé, el día está como medio... tú siempre estás negativo. Oye, pero si él lo ve más así, pues amén. Quizás él tiene otra situación por la razón que él ve el día como medio... No es que sea negativo, que esa persona no quiere andar con ella, está mal, esa persona necesita del Señor, no tiene gozo, mira que un día como como está diciendo que está más o menos, yo no sé lo que está pasando por su mente. Cada uno decide de su corazón cómo es el día. Todos aquí sabemos que hay días preciosos físicamente, exteriormente hablando, un sol, cielo azulado, temperatura fresca, lindísimo. Todos sabemos que días así no significan que estamos felices ese día, ¿sí o no? Todos hemos experimentado eso y todavía lo experimentaremos en un futuro. Porque no depende. Y Pablo va hasta esa exageración, dice, no juzguemos cómo cada cual ve las cosas. Cada uno es un mundo aparte. Es comprender, y ese es el título de la lección hoy, comprender al hermano. Oye, estás pasando por una necesidad, ¿quieres que ore por ti? Pues mira, es que tengo este problema. Pues antes de entrar a juzgar, entremos y primero, oye, ¿quieres que haga una oración por ti? Simplemente. No intente seguir a saber, oye, pero ¿qué te está pasando? Con idea de saber como chisme y no con el propósito de orar. Tampoco eso es bueno. Dice, no me tienes que decir, pero déjame orar por ti. Fantástico. Si la persona se abre, allá él. Pero estamos para apoyarnos. Pablo dice en el versículo 6, el que hace caso del día lo hace para el Señor. El que no hace caso del día para el Señor no lo hace. ¿Se fijan? Si uno dice, no, hoy el día está perfecto, está lindo. Otro dice, no, el día parece como, no sé, no me gusta el día de hoy. Pero los dos son de Cristo. Dios no nos está condenando ni al uno ni al otro. ¿Se fijan? Vemos esto a diario, ¿verdad que sí? La idea de estar juzgando y criticando a los demás. La idea de que yo siempre estoy en lo correcto. No. A veces deberíamos decir como dijo Sócrates, yo solo sé que nada sé. Sí, es un gran dicho, es sabio. Yo solo sé que no sé nada.
Eso nos hace que humildes. Es mi pura opinión. Donde tenemos que estar convencidos y unánimes y unidos todos es que Dios Padre es el Dios creador del cielo y de la tierra y todo lo que hay en ellos. Que Él es el Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que dio su vida por nosotros y que envió ahora a su Consolador, que es el Espíritu Santo, y que nos ha dejado su palabra y por ella nos vivimos. Punto. Ahí todos somos ¿qué? ¿Creemos todos eso? ¿Todo el mundo está de acuerdo con lo que dije? Si estamos de acuerdo, ahí estamos unánimes. Eso es un cuerpo, ese es el cuerpo de Cristo. Pero cuando yo digo, pero tenemos que tener sillas azules en la capilla, y las hermanas tienen que venir adelante con un velo, y los hombres van a tener que afeitarse todos sus bigotes. ¿Y eso es unidad? Ya eso se convierte en doctrina, un culto. ¿Hay seguidores así? Claro que los hay. Pero eso, para eso no nos llamó Jesús. Hasta ahí nosotros no llegamos. Para Dios todos somos iguales. Claro. Entonces nosotros, entre nosotros, tenemos que ser iguales. Iguales en la creencia, en la doctrina, pero en los gustos personales, no. Versículo 6 a mitad dice: el que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come y da gracias también a Dios. Claro. Ay, el hermano no quiere estar comiendo poquito. ¿Y por qué? No sé. Debe estar mal de la cabeza o algo. Sí, porque enseguida lo llevamos todo aquí. Como nuestra salud mental es tan perfecta. Nadie tiene una salud mental perfecta, ¿lo sabía? Todos tenemos algo de loco, por decirlo así. Así que, sí, hay gente que habla de eso. Enseguida empezamos a decir, esa persona está mal. No, hermano. La idea es que Pablo quiere traer, no juzguen a la gente y no malinterpreten enseguida, este es de Cristo y este no es de Cristo. Este es todo el mensaje que quiere llevar Pablo. No hagamos distinciones superficiales o exteriores y ya digamos, este es de Cristo y este no es de Cristo. No, cuidado. Pablo dice, no. Si el Señor lo recibió, ¿quién soy yo para decirle tú no perteneces a Cristo? Ahí es que va Pablo. Yo estoy más o menos llevando al frente lo que Pablo quiere decir. Si el Señor lo recibió como hijo, ¿quiénes somos nosotros para decirle tú no eres de Cristo? ¿Verdad que no podemos decir nada? Porque Dios lo ha recibido tal y como es. Y el ejemplo que da Pablo, hay quien come, quien no come, pero los dos dan gracias a Dios. Bueno, pues está muy bien, dan gracias a Dios. Por lo menos reconocen que un día alguien comió porque Dios le proveyó y otro día dio gracias a Dios. Señor, no quiero comer hoy, pero te doy gracias porque por la vida que me has dado y porque tengo la oportunidad de comer, pero hoy no quiero comer y te doy gracias. Pues amén. Y Dios recibió que las dos oraciones las recibe muy bien. Lo importante es que los dos dieron que gracias a Dios. Y Dios les recibe. Versículo 7. Dice del 7 al 11. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Ahora en Cristo, estos no son para la gente de afuera, no. Ahora en Cristo, ¿vivimos para quién? Para Cristo. Y cuando muramos, ¿morimos para quién? Somos del Señor. Eso es lo que quiere decir Pablo. No importa lo que estemos haciendo, porque Pablo va hasta el extremo, hasta que nos muramos, también morimos para Jesucristo. Somos del Señor. Dice el versículo 8 y lo resume: pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, ¿qué? Morimos. Así pues, sea que vivamos y que muramos, del Señor somos. El 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Y el 10 dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. El 11, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera, el 12, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios. Al parecer había esta crítica, ¿ok?, a aquellos que habían muerto en el Señor, o quizás estaban criticando de la manera que o no comía carne, no sé, quizás tenía algunas costumbres que no estaban o no encajaban con los de otras personas. Y quizás llegó el punto que algunos criticaban los que se estaban muriendo y dicen: ay, pobrecito fulanito se murió. Sí, hombre. Y siempre estaba con ese pelo largo, con ese ponytail, nunca se cortó el pelo.
tan feo que le quedaba. Yo no sé, yo creo que no agradaba a Dios en la manera, esa como se vestía. Pablo dice, no vayamos hasta el punto ni de juzgar a los que se han muerto por cómo eran. Porque si eran de Cristo, murieron y son que siguen siendo de Cristo. No importa lo que critiquemos del muerto, si ya está en el Señor, ¿qué nos importa a nosotros? Ya está en el Señor. Nosotros no somos ayudantes de Dios. Nosotros tampoco somos, ¿qué? Consejeros de Dios. Nosotros no somos parte de un comité. No sería ¿cómo se diría? Un trustee. Bueno, board. Sí. Una junta que de asesoramiento al presidente. Nosotros somos una junta de asesores para Dios, no. Exacto. Dios nos dice, iglesia, vengan, díganme, ¿cómo ustedes creen que yo debo obrar? ¿Dios hace eso? Por supuesto que no. Él no necesita consejo de nadie. Tú y yo se lo estamos diciendo a cada rato. Sí, estas oraciones van muchas veces no de peticiones, también de ¿qué? De consejos. Señor, pero si tú haces esto así, Señor, si tú me das esto así, estamos aconsejando. Dios nos escucha, pero que Dios nos hace caso a nuestros consejos, ¿no? Así que Pablo dice, aunque se hayan muerto, no critiquemos, no menospreciemos. Quizás había gente que murió en Jesucristo en esa época, sabiendo lo que estaban haciendo, viviendo, y después de muertos lo seguían ¿qué? O menospreciando. Ay, pobrecito fulano, pero ¿por qué pobrecito? Es que cada vez que venía, no sé, se quedaba dormido en el estudio bíblico. Yo no sé cómo pudo haber. Hermano, ¿usted cree que no? Por tonterías como esas, dicen que nuestras bocas lo dicen. Vamos a esos extremos y Pablo dice, no hablemos de nadie si estamos en el Señor. Al contrario, exhortémonos a crecer más en el Evangelio y a preocuparnos más por aquellos que ven una conducta rara. Antes de juzgar y criticar, pensemos, ¿por qué estará pasando en la mente, en el corazón de esa persona? Porque hoy es ella, mañana puede ser ¿quién? Yo. Bueno, voy a corregir. No, está mal, lo dije mal, perdón. Hoy son ellos y seguramente mañana voy a ser ¿quién? Yo. Porque no estamos ¿en qué? Exentos de nada. Y eso es que tenemos que vivir así. La iglesia es un cuerpo y se tiene que mantener unido. No es para criticar, ni juzgar, ni menospreciar. Cuando lleguen visitas hay que aceptarlos tal y como son. No importa lo que están haciendo. Como hemos dicho varias veces, yo siempre he dicho, yo he crecido en la iglesia siempre sabiendo, la iglesia es un hospital. Y si usted está aquí todavía, no es porque usted está completamente sano, no. Si usted estuviera totalmente sano en el Señor, usted estaría en el cielo ya. Porque Dios no iba a dejar que se enfermara aquí, ¿verdad que no? No, si ya estás completamente sano, vente conmigo. Dios tiene planes y propósitos con nosotros. Sí, Él quiere usarnos. Pero ¿sabes qué? En la medida en que nos quiere usar, Él quiere que tú y yo sigamos creciendo a la estatura del varón perfecto que se llama ¿quién? Jesucristo. Y por eso venimos al hospital para seguir teniendo intervención, sea por palabra, sea por los cánticos, sea por la exhortación, sea por la oración. Dios quiere seguir interviniendo en nuestras vidas, haciendo trabajo quirúrgico. Todavía hay trabajo que hacer que en el corazón y en nuestras mentes. Jesús sigue sacando que esqueletos viejos que están guardados bien adentro en sus mentes y en los corazones de todos nosotros. Tenemos esos closets bien escondidos, llenos de telarañas que todavía no hemos abierto y no se lo hemos dado todo a ¿quién? Al Señor. Porque queremos todavía seguir guardando cosas porque pensamos que yo soy el único que lo sé y lo puedo arreglar. Dios todavía sigue trabajando con nosotros. De igual manera está trabajando con otros. ¿Se fijan? Pablo que quiere que tengamos comprensión, seamos misericordiosos con todos los demás antes de abrir la boca y criticar a los demás. No menospreciemos a nadie. Dice el 13, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Ya, está claro, ya lo dije. Pablo como que ya dice, stop, detengan ya, no juzguen más. ¿Qué? No juzguen más. Lo que quieren hacer para Cristo, lo hacen para Cristo. Le he dado este ejemplo muchas veces, pero esto lo escuché yo, pero bien clarito, lo viví. Lo repito para algunos que ya lo saben y a los que no lo saben se lo digo por primera vez.
Muchos años en Puerto Rico escuché a este pastor, en el área de Carolina, por si algunos me están viendo, bien claro, hizo un llamado y la gente viene. Jovencita, espérese ahí. No. Usted se va a su casa, se me quita esa camisa, porque esa camisa no es apta para venir alguien aquí al altar, y vuelve otra vez. ¿Usted cree que ella regresó? Porque Eric es muy escotado. ¿Usted cree que ella regresó? A esos son los que Jesús dice, hay de aquellos que ponen obstáculos a estos chiquititos. Hay de aquellos que hacen tropezar a aquellos que no puedan venir a mí. Hay de aquellos. ¿Cómo le vas a decir una cosa así? El problema no era la muchacha con su escote. ¿Quién era el problema? Él, porque era ¿qué? Un ligón. Era un ligón. Y él reconocía que no iba a poder orar por ella porque iba a estar que mirando lo que tenía que estar mirando. ¿Se fijan? Él no era muy espiritual. Él era muy carnal. Y así no se trata. Yo nunca olvidaré esa escena. Yo dije, Dios mío, está viniendo para recibir aquí a Jesucristo. No sabe de dónde viene. Ella se levantó llorando, volteó, se fue. Por supuesto, se acabó el culto y nunca se vio, ¿no? Otros oraron, Dios permita que haya ido a algún sitio. Dios permita. Porque si esa joven le haya pasado algo en esos días, ese pastor va a dar cuentas a Dios por eso. Va a dar cuentas a Dios por eso. Así que, hermanos, Pablo, por eso en ese versículo comienza diciendo el 13, ya no juzguemos más los unos a los otros, no menospreciemos más a los demás. Nuestro trabajo es que pregonar, hablar de Jesucristo y que la gente entienda hay un Salvador. La situación de esas personas, por la forma en que están viviendo, como vienen, como vivimos nosotros, es porque necesitamos que un Salvador, y urgente. Necesitamos un Salvador, al igual que ellos. Entonces, en la iglesia va a venir gente que se va a convertir, va a empezar a crecer y va a tener costumbres, raíces, quizás ritos, que usted dice, hermana, pero usted se convirtió. Ya lleva como un mes convertida, sí, pero ese rito lo lleva practicando por 30 años. Poco a poco lo va dejando, tranquilo, el Espíritu Santo va a trabajar en esa vida. Nosotros tampoco podemos ayudar al Espíritu Santo a cambiar a nadie. ¿Y cuál es el mejor ejemplo que tenemos que no podemos ayudar a nadie a cambiar, a menos que sea el Espíritu Santo? Nosotros mismos. ¿Cuántas cosas todavía no hacemos? Todos todavía hacemos, que merecen todavía a Dios que seguir tratando. Así que si todavía hacemos cosas que sabemos que tenemos que ir mejorando, tampoco puedo yo pretender que cambiar a otros, cuando yo tampoco me puedo cambiar a mí mismo. ¿Se fijan donde Pablo nos quiere llevar? Es aceptarnos, comprender unos a otros. Dice el versículo 13, sigo más adelante, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Y a eso es lo que me refería este pastor, que le dijo a esta joven, vete de aquí, regresa. O sea, le puso tropiezo a esa joven para no venir a los pies de Jesucristo. Podemos poner tropiezo al hermano, como decía la hermana Nelia, en la iglesia para que deje de asistir a la iglesia. Y más que eso, no que deje de asistir a la iglesia, porque puede que se deje de asistir a la iglesia y se va a otra iglesia. Pero ¿qué si en lo que está buscando otra iglesia? ¿Saben quién más actúa en esos momentos? El diablo. Cuando alguien dice, yo voy a orar, voy a empezar a visitar la iglesia, a ver cuál es la que me conviene. Mucho cuidado, porque eso es ¿qué? Eso es comida para el diablo. Te tengo. Hasta que le va a poner, ¿sabes qué? Ninguna te conviene. Pues ¿sabes qué? Mejor no voy a ninguna. Me voy a quedar en mi casa y voy a crecer solito en mi casa. Caíste en la trampa. Y se apartan completamente. Hay que tratar bien a los hermanos. Tenemos que aceptarlos, no menospreciarlos. Tenemos que no ser ¿qué? Tropiezo para nadie. Que no seamos nosotros el agente que empuje a personas a irse a otra iglesia o a irse de la iglesia. Dios nos libre de eso. Dios nos libre de eso. Así que
Actuemos y meditemos y pensemos antes de qué, de hablar, criticar. Dice el 14, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. 15, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que la comida tuya se pierda, que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Ya lo habíamos hablado en Corinto, Pablo también lo había dicho. A este no le gusta comer, ¿qué? Fajitas. Que dice que las fajitas que son malas y que eso no le agrada a Dios porque eso viene de carne, de ser, no sé. No, yo como quiero voy a comer fajitas, pero eso es problema de él. Yo me lo voy a comer. Si sabes que al hermano no le gusta comer fajitas porque todavía no ha crecido, todavía está débil en cuanto a agarrarse, que ya tiene esos rituales, ¿qué usted va a hacer si le invita a su casa? Pues hay una comida vegetariana, hay un montón de lasañas vegetarianas en los freezer, en los supermercados. Haga una lasaña vegetariana y come legumbre. Y Pablo más adelante explica, el cielo no es comida. Llevar una vida en comunión no es comida ni bebida, ni días de fiesta ni vestimenta. Es el amor de Cristo lo que nos une. Nos une que la gracia del Señor. Porque cuando miramos a la gracia, nos damos cuenta, con lo que dijo Nehemías, somos todos que iguales delante de Dios. Cuando entonces yo atiendo a la gracia y entiendo lo que es la gracia, no solamente la atiendo y la entiendo, me doy cuenta, ¿quién soy yo para criticar a los demás? Somos todos iguales. En la salvación de casa del Señor no hay escala, uno más salvo, menos salvo, más o menos salvo, poquito salvo y no salvo. Eso no existe para Dios. O te salvas o no te salvas. ¿Y saben lo lindo de todo esto? Que los salvados, todos, reciben ¿qué? La misma herencia, todos por igual. No piensen que hay unas mansiones más grandes para uno y otras más pequeñas. No, no existe eso. Jesús no dijo en la casa de mi padre que hay unas casitas, hay unas chocitas. No, hay mansiones, dijo. Y voy a preparar más. ¿Por qué dijo que iba a preparar más? Porque sabía que su pueblo iba a crecer. Porque Jesús confía en que su pueblo, y hoy confía en Templo Bautista South Houston, que va a seguir predicando y enseñando su palabra para que otros que se añadan y se agreguen y formen parte de este cielo donde va a haber muchas mansiones para todos. La idea de preparar las mansiones que dice Jesús es porque sabe que su iglesia va a crecer. Pero nosotros tenemos que ser parte de esa misión. No es comida. Entonces, si yo sé que al hermano no le gusta comer fajita porque él piensa que todavía en su casa decían que eso era pecado, bueno, pues está muy bien. Pues ese día come ¿qué? Come vegetales con él. ¿Qué te va a hacer daño un día que no comas carne? Ninguna. Al otro día te la comes en el desayuno, el almuerzo, comida y antes de dormir. Eso no hay problema. Te desquitas al otro día o el día antes, pero el día que estás con tu hermano, no comas carne. Eso se llama amor, comprensión por los demás. Y eso es el ejemplo que da Pablo. ¿Cuántas cosas debemos dejar de hacer para que no se ponga triste el hermano? No es que el hermano tiene razón, es que quien tiene la razón se llama ¿quién? Dios. ¿Y cuál es la razón? Que tenemos que amarnos los unos a los otros. Eso es lo que importa. No es lo que como, no coma, se vista, no se vista, lo que haga, deja de hacer. Es el amor lo que importa para Dios. Y eso es lo que Pablo está trayendo aquí. Y para ir terminando, dice el 16, no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios, repito, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia es hacer lo correcto, hacer lo recto con mi hermano. ¿Y qué es lo recto? Estar juntos, pasar un tiempo que, bueno, estar en paz, gozarnos en el Señor, tener un tiempo de oración y de reírnos, y quizás de la palabra, reflexionar los testimonios, tener un tiempo bueno. Y si es justicia el reino de Dios, es que hago lo correcto. ¿Y qué es lo correcto? Agradarte a ti, y el otro, agradarte a ti. Eso es lo que dice Pablo. Si es comida y problema, la bebida y la comida es problema, pues miren, tomen agua y punto. Y ya está. Para que haya que gozo, paz y estén tranquilos, ¿sí o no? Eso es todo. El maduro, como decía ahorita Rodolfo, el maduro espiritualmente es capaz de dejar muchas cosas por agradar a otro. Ese es el maduro en Cristo.
No es todo lo contrario. En el mundo piensa que el maduro es el que se impone, que impone sus creencias. En Cristo es al revés. El maduro aplasta sus creencias con tal de que de agradar al hermano para que haya justicia, haya paz y gozo en el Espíritu Santo. Esos son los maduros. En otras palabras, el maduro en Cristo es el que ama al otro. Entonces, ¿cómo se ve madurez? Amando al hermano sin importar lo que uno tenga que ceder. Dice 18, porque el que en esto sirve a Cristo agrada y a Dios y es aprobado por los hombres. Claro, tarde o temprano tiene un efecto aún aquellos que no son cristianos. Dice, oye, mira cómo se porta fulanito. Mira Fernando, tanto que come, tanta carne que come Fernando. O tanto jugo de naranja que toma Fernando. Y hace una fiesta con estos amigos, hermanos, y no comió ese día nada, ni tomó jugo de naranja. Solamente tomó ¿qué? Jugo de uva. Y a él le molesta el jugo de uva. Y no le gusta comer arroz chino. Y sin embargo el hermano lo hace. ¿Por qué? Oye, Fernando, ¿y por qué lo hace? Bueno, por amor. Entonces impacta a quién? A otros que no son cristianos. Dicen, ¿Cómo que por amor? Y entonces crea que también la chispa a otros a querer también conocer a ese Cristo que vive en la vida de Fernando. ¿Se fijan? Eso es lo que trae Pablo aquí. Que también impactemos a otros cuando nosotros que bajamos, nos humillamos nosotros mismos. ¿Sabes qué? Déjame agradar a mi hermano y no a nosotros mismos. Jesús dice, aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde, ¿de qué? De corazón. El mejor ejemplo es Jesucristo. Jesucristo vino del cielo, dejó su trono por nosotros. ¿Tenía que hacerlo? No tenía que hacerlo. ¿Se jactó Jesús de que era hijo de Dios? No. ¿Él vino para que lo sirvieran? Él vino a servir. Ese es el mejor ejemplo. Y si Jesús hizo críticas, ¿a quién criticó Jesús más? A los fariseos. A los que decían tener ¿qué? La palabra y conocer la ley. Y nosotros podemos caer también en el fariseísmo. Podemos caer también en el fariseísmo cuando empezamos a criticar y a menospreciar porque hacemos nuestras propias leyes. Y no es así. Tenemos que servir a otros, tenemos que agradar a Dios en cómo tratamos a los demás. Terminamos. Así que, 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua, ¿qué? Edificación. Procuremos siempre estar con los hermanos buscando que seamos edificados en la palabra, que haya una oración, exhortación, que busquemos siempre que crezcamos en el Señor. Que no sean reuniones, como digo yo, infructuosas, infértiles, ya. Así que no den nada, no den fruto, no sirven para nada. No. Que toda reunión que hagamos, que nos riamos, que nos pusamos chiste, broma, pero que tengamos algo de edificación, que siempre hay algo que salgamos edificados, que vale la pena reunirse. No que la gente se vaya triste porque no nos importa uno o menospreciamos a los otros. Dice el 20, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. La obra de Dios se refiere a la iglesia, a los hermanos, a esos que están creciendo, que se están levantando en Cristo. No destruyas a nadie por causa de la comida. Esto es un ejemplo. Hoy podemos decir otras cosas más. No destruyas a nadie porque no te gusta lo que come o deja de comer, o lo que viste o dejó de vestir. Ya Dios está trabajando en esas personas. Busquemos edificarnos los unos a los otros. Dice, todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con los que come. Había un problema con la comida porque venían muchos paganos que decían, y sobre todo los judíos, no hagas tropezar a la gente. ¿Se acuerdan en Corintios que Pablo dice, no, porque esa carne que están vendiendo a él se la ofrecieron a los ídolos? Pablo dice, tú cómprala, ni pregunte, tú te comes la carne, da gracias a Dios y te la comes. Porque Pablo sabe, lo que estamos en Cristo, sabemos que ¿hay algún ídolo que tenga poder? No, pues entonces Pablo dice, que no importa a mí que sea para los ídolos. Ningún ídolo que tiene ningún poder. El único que dio la carne fue ¿quién? Dios. Pues le voy a dar gracias a ¿quién? A Dios. Pero hay otros que todavía vienen del paganismo y piensan que es pecado comer una carne que fue sacrificada a tal ídolo. Bueno, pues entonces ese día yo no voy a comer esa carne.
para que mi hermano no se sienta. No es que él esté en pecado, es que todavía tiene que crecer un poco más, pero también él fue recibido también por Jesucristo. ¿Sí? Y dice Pablo, dice el 21, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Se fijan? Abstente de esas cosas para que tu hermano que siga adelante. En los días que estés con tu hermano, pues no hagas eso. Eso es lo que quiere decir Pablo. No es que renuncies a eso, es que para que tu hermano se mantenga feliz y no tropiece y se aleje de la fe. Pues no lo hagas. Ese día no tomes ni vino, ni comas carne, nada. El maduro es capaz de ¿qué? De renunciar a esas cosas con tal de que otros se acerquen al Señor. Y finalmente, ¿tienes tu fe? 22, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Hermanos, Pablo resume lo siguiente. Cada uno hace lo que quiere hacer según su fe en Jesucristo. Y cuando digo según su fe en Jesucristo es que lo que ha adoptado en creer. Si usted no quiere ponerse contrario a la mujer, si usted no se quiere usar prendas, joyas, porque usted considera que es malo, bueno, vaya usted, pero no le imponga a los demás. ¿Okay? No le imponga a los demás. Y si usted usa prenda, tampoco imponga, pues aquella es pecadora, no sabe porque tampoco se pone prenda. No, tampoco. ¿Okay? Ten la fe para ti mismo. Hazlo para el Señor. ¿Okay? Ahora, Pablo dice, sí, lo que quiere decir Pablo que se condena, lo que quiere decir Pablo es que, lamentablemente, si tú vas a llamar todo pecado, todo es pecado, bueno, pues entonces te condenas a ti mismo, porque entonces, ¿qué podrás hacer tú que no sea pecado? Porque hay gente así, allá afuera hay gente que todo llaman pecado. No, pues si todo es pecado, entonces, ¿cómo te vas a salvar? Te estás condenando. Porque tarde o temprano que vas a estar violando alguno de esos pecados. Lo que está diciendo Pablo es, no nos volvamos al fariseísmo o a la ley. Hay gente que vive más pendiente a las leyes que han creado en sus propias iglesias. Ay, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. Y todo que lo están condenando. Y eso es lo que va Pablo. Si vas a condenarlo todo, entonces tú no tienes fe. Eso es lo que está diciendo Pablo. Hay que crecer en ese sentido. Pero, y terminamos con esto, ojo, se crece y crecemos todos juntos. Aquellos que hemos madurado, vamos a ayudar a los que no han madurado. No a menospreciarlos, no a criticarlos, no a señalarlos, sino que a ser parte de ellos. Y en los momentos que podamos, yo renuncio a lo que me gusta, con tal de que ellos sean que estén conmigo, vivamos en paz, tengamos amor, palabra de oración, nos edificamos y adelante. Porque mire, el día que estemos en el cielo, lo vamos a ver igual. Mira, fulanita también aquí en el cielo. Y siempre estaba con aquellas faldas largas y nunca se arreglaba y ni desodorante se ponía y está aquí en el cielo. Y la otra va a decir, mira esta, tanto maquillaje, pelo corto y aquellos trajes cortos y todas esas cosas, y está aquí en el cielo. El cielo nos va a dar sorpresa. ¿Sabe Dios quién va a ser tu vecino en el cielo? Ay, que no quisiste aquí, te lo van a poner de vecino. ¿Y sabes qué es lo lindo? Lo vas a tener de vecino eternamente. Para que lo aprendas a amar y a soportar por toda la eternidad. Hermanos, que Dios me los bendiga mucho. Hacemos un buen culto en esta mañana. Nuevamente, gracias por su presencia. Va a estar ya en el Facebook. Pueden darle share a otras personas. Pueden ver la clase otra vez si necesitan aprender algo más. Y para preguntas, aquí estamos. Que Dios me los bendiga mucho. Pasen una linda tarde.